Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, rodeados de buena energía y noticias interesantes. Hoy nos sumergimos en un torbellino de emociones y especulaciones que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y sinceramente ha dejado a muchos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Y es que, como ya habrán podido apreciar en el título, que sospecho que han devorado antes de siquiera empezar este vídeo, estamos hablando de dos nombres que por separado son auténticos titanes de la industria, pero que juntos son una auténtica bomba de relojería mediática, capaz de generar un terremoto de atención global. Así que les imploro que se queden pegados a sus pantallas, porque la información que estamos a punto de desgranar hoy es, cuanto menos, impactante, desconcertante y digna de un análisis exhaustivo. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este fascinante abismo de rumores y verdades a medias, permítanme hacer un recordatorio vital: si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, si aún no han pulsado ese glorioso botón rojo de suscribirse, este es, sin lugar a dudas, el momento perfecto para hacerlo. Denle con decisión y no olviden, activen esa campanita para ser los primeros en recibir todas nuestras novedades. Estamos dedicando un esfuerzo colosal a crear contenido que sea increíblemente valioso, relevante y sobre todo, que les mantenga informados y entretenidos. Y queremos que sean parte integral de esta familia. Bueno, basta de preámbulos y vayamos directo al grano, a lo que nos ha traído aquí hoy. La fecha de hoy, 25 de octubre de 2025, estoy convencido, quedará grabada a fuego en la memoria colectiva de muchísimos fans, especialmente de aquellos que, como nosotros, siguieron de cerca cada capítulo, cada entrevista, cada instante de la historia de amor y, seamos honestos, también de las controversias que rodearon a las figuras de Can Yaman y de Method Demir. Ustedes saben perfectamente, porque lo vivieron con nosotros, que su relación, nacida en el crisol de la exitosa serie Erkencikus, capturó la imaginación y la atención de millones de personas a lo largo y ancho del planeta. Su química en pantalla era no solo innegable, era palpable, era magnética. Y esa chispa, esa energía que trascendió la ficción, los llevó a una relación sentimental que, de inmediato, se vio envuelta en un escrutinio público tan intenso como implacable. Los veíamos juntos en cada evento, se fotografiaban hasta el hartazgo, se especulaba hasta el delirio sobre sus planes de boda, sobre el futuro que parecían forjar juntos. Todo, absolutamente todo, apuntaba a que estábamos presenciando el nacimiento de una de esas parejas de cuento de hadas, de esas destinadas a perdurar para siempre, a inspirar a generaciones de románticos. Pero como bien saben aquellos que han transitado por los senderos a menudo tortuosos de la vida real, esta rara vez se pliega a los guiones, por muy apasionantes que sean, de una telenovela turca, por muy cautivadora que ésta sea. Y tras un periodo de aparente felicidad idílica, de planes de futuro que parecían tener un camino claro y definido, la pareja, para sorpresa de muchos y decepción de incontables fans, anunció su ruptura. Un anuncio que dejó a sus seguidores desconcertados, tambaleándose, y con un sinfín de preguntas sin respuesta flotando en el aire. Las razones, como suele ser el pan de cada día en estos casos, nunca se hicieron del todo explícitas. Se filtraron rumores de diferencias irreconciliables, de agendas de trabajo incompatibles que, al parecer, tiraban en direcciones opuestas, de las insoportables presiones mediáticas que, tarde o temprano, acaban haciendo mella en las relaciones más sólidas. Los rumores volaron como aves de rapiña, y las especulaciones se multiplicaron hasta el infinito. Cada uno, con su propia fortaleza y determinación, siguió su camino, concentrándose en sus respectivas carreras. Can Yaman, con una proyección internacional que se ha vuelto imparable, se lanzó de cabeza a proyectos en Italia y otros países europeos, consolidando de forma magistral su imagen de ídolo global, un referente para miles de jóvenes. The Method Demir, por su parte, continuó brillando con luz propia en producciones turcas de altísimo éxito, demostrando una versatilidad y un talento que la han catapultado a la élite de la actuación. Y justo cuando pensábamos que esa etapa había quedado relegada al pasado, que las aguas habían vuelto a su cauce, que ambos habían encontrado la paz y la felicidad en sus respectivas vidas, llega esta noticia. Algo que sinceramente nadie, absolutamente nadie, se esperaba. El revuelo que se ha generado es mayúsculo, se ha extendido como la pólvora, y todo a raíz de unas fotografías y unos rumores que a día de hoy, y tras una investigación exhaustiva por nuestra parte, parecen tener un peso considerable, una solidez que desafía la mera ESP. Eculación. Imaginen esto por un momento: el pasado fin de semana, en un evento privado en Estambul, una celebración que se mantuvo a puerta cerrada,
con acceso restringido a un círculo selecto de invitados, se vio a Can Yaman y Demet Özdemir llegar juntos. Sí, han oído bien. Juntos. No se trata de una coincidencia fortuita, de un encuentro casual en la calle. No solo eso, sino que según los relatos de testigos presenciales y las pocas imágenes que con gran dificultad han logrado filtrarse a la esfera pública, se les vio compartiendo sonrisas genuinas, miradas cómplices que hablan más que 1000 palabras y, lo que es quizás lo más sorprendente y revelador, se les captó cogidos de la mano en varios momentos a lo largo de la noche. Ahora sé perfectamente lo que están pensando. ¿Se trata de un reencuentro casual? ¿Una reconciliación inminente? ¿O simplemente son dos amigos que han decidido con madurez y altura de miras mantener una relación cordial y de respeto mutuo tras su pasado noviazgo? Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, donde la intriga alcanza niveles estratosféricos, porque los detalles que han ido saliendo a la luz, a cuentagotas, apuntan decididamente en una dirección muy específica, una dirección que sugiere mucho más que una simple amistad. Se habla de que la conversación entre ellos fluyó con una naturalidad asombrosa, que no había rastro de tensión, al contrario, se les notaba increíblemente cómodos, relajados, como si el tiempo no hubiera pasado, como si el pasado no existiera, o como si se hubieran reencontrado después de una breve pausa. Además, algunos de los invitados, que inteligentemente han decidido mantener el anonimato para proteger su privacidad, habrían comentado a medios cercanos que la presencia conjunta de ambos fue una sorpresa mayúscula, pero que, y esto es crucial, la energía entre ellos era palpable, una frase que lo dice todo sin decir nada explícito. ¿Y qué hace que todo esto sea aún más intrigante, que añada más leña a este fuego de especulaciones? Pues precisamente el contexto en el que se produce este encuentro. Ambos están inmersos hasta el cuello en proyectos muy importantes, en etapas cruciales de sus carreras. Can Yaman se está preparando para un nuevo y ambicioso desafío profesional que lo llevará a filmar en diferentes países, expandiendo aún más su ya impresionante alcance internacional. Demet Özdemir, por su parte, también tiene en el horizonte una serie que promete ser un éxito rotundo, un proyecto que demandará toda su energía y talento. Entonces, ¿qué es lo que los lleva a coincidir de esta manera, a mostrar esa cercanía tan particular, en un momento de máxima efervescencia profesional para ambos? Las teorías ya están corriendo como la pólvora por las redes sociales y los foros de fans. Algunos de los fans más románticos, los que nunca perdieron la esperanza, sueñan con una reconciliación total, con la dulce posibilidad de que hayan decidido darse una segunda oportunidad, de que hayan madurado lo suficiente como para superar los obstáculos del pasado y retomar su relación. Argumentan con una fe inquebrantable, que a veces el amor verdadero no desaparece, solo necesita tiempo, espacio y, sobre todo, madurez para resurgir con más fuerza que nunca. Por otro lado, los más escépticos, aquellos que han aprendido a ser cautelosos ante las apariencias del mundo del espectáculo, sugieren que podría tratarse de una estrategia de relaciones públicas muy bien orquestada. En el competitivo y voraz mundo del entretenimiento, las parejas que vuelven a unirse suelen generar un interés mediático renovado, un torbellino de atención que beneficia a todas las partes involucradas. Y seamos honestos, no sería la primera vez que vemos algo similar en la industria. Sin embargo, y esto es importante, los allegados a ambos, las personas más cercanas a Can y Demet, desmienten rotundamente esta última opción, asegurando con convicción que la interacción entre ellos en el evento fue genuina, personal y completamente ajena a cualquier tipo de estrategia comercial. Pero hay un detalle más, un pequeño pero significativo detalle que añade aún más leña a este fuego, que aviva aún más las llamas de la especulación. Un usuario en una popular red social turca, que afirma tener vínculos cercanos con uno de los asistentes al evento, publicó un mensaje que, al ser traducido, dice textualmente: vieron a Can y Demet hablando durante un largo rato en una terraza apartada. Parecían estar discutiendo algo importante, algo profundo, pero lo hicieron con una calma, una serenidad y un entendimiento mutuo que solo poseen las personas que se conocen muy bien, que han compartido mucho y que se entienden a un nivel profundo. Y al final de la conversación, Can le dio un tierno beso en la frente. Fue un momento muy íntimo y tierno. Claro está, este relato no ha sido confirmado oficialmente ni por ellos ni por sus representantes, pero las redes sociales son un auténtico torbellino de información, un ecosistema donde los rumores, por inverosímiles que parezcan, tienen la capacidad de propagarse a la velocidad de la luz y de alimentar la especulación hasta límites insospechados. Y aquí viene la pregunta del millón:
la que todos nos hacemos y la que intentamos responder con cada fragmento de información que nos llega. ¿Podríamos estar ante el amanecer de algo nuevo? Una amistad consolidada, forjada a fuego lento en el crisol de las experiencias compartidas, que podría derivar, con el tiempo y la madurez, en algo más profundo. ¿O simplemente son dos personas que, tras haber recorrido caminos separados, han madurado, han crecido, y se han dado cuenta, con una claridad envidiable, de que se aprecian y se respetan mutuamente y por eso, precisamente por eso, pueden compartir momentos juntos, sin conflictos, sin rencores, con una naturalidad conmovedora? Lo que es indudable, lo que no admite discusión alguna, es el impacto sísmico que tiene la mera mención de sus nombres juntos en el panorama mediático actual. Can Yaman y Demet Özdemir son, sin lugar a dudas, dos de las estrellas más brillantes, más queridas y más influyentes de Turquía, y su relación, en cualquiera de sus facetas, sea cual sea la forma que adopte, siempre genera un interés masivo, un torbellino de atención mediática que difícilmente se puede igualar. La expectación es máxima, llega a niveles casi insoportables, por saber si habrá algún comunicado oficial, alguna declaración pública por parte de ellos o de sus representantes que arroje luz sobre esta situación. Por ahora nos encontramos navegando en un mar de incertidumbres, con solo estas imágenes fugaces y estos testimonios intrigantes que pintan un escenario, cuanto menos, fascinante y digno de ser explorado. ¿Qué significa todo esto para el futuro de sus carreras? ¿Podría esta cercanía, esta aparente reconciliación o fortalecimiento de su amistad, influir de alguna manera en proyectos futuros? ¿Veremos quizás colaboraciones profesionales entre ellos, un regreso triunfal a la pantalla juntos? Son muchas las incógnitas que quedan en el aire, como nubes pasajeras en un cielo que promete emociones fuertes. Lo que sí sabemos con absoluta certeza es que ambos son profesionales increíblemente dedicados, apasionados por su trabajo, y que independientemente de los vaivenes de su vida personal, siguen entregando actuaciones memorables, performances que dejan huella en el corazón de sus fans. Mientras esperamos pacientemente más información, o quizás con un poco de suerte, un pronunciamiento oficial por parte de ellos, podemos permitirnos especular, podemos dejar volar nuestra imaginación, podemos soñar, pero sobre todo, podemos disfrutar de la expectación que genera esta noticia, de la fascinación que nos provoca ver cómo dos personas, una vez unidas por el amor y luego separadas por las circunstancias, aún tienen la capacidad de generar tanta expectativa, tanta pasión y tanto debate con un simple reencuentro, con un fugaz momento de complicidad. Es la magia del estrellato, ¿verdad? Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, esa magia, esa capacidad de cautivar al público, parece estar más viva que nunca, brillando con una intensidad renovada. En resumen, la noticia que ha marcado el 25 de octubre de 2025 es la de que Can Yaman y Demet Özdemir han sido vistos juntos en un evento privado en Estambul, mostrando una cercanía y una complicidad innegables, lo que ha desatado una auténtica ola de especulaciones sobre una posible reconciliación, un renacer de su amor, o la consolidación de una amistad especial y profunda que podría ser el preludio de algo aún más significativo. Y hasta aquí nuestro análisis, nuestro recorrido por los últimos acontecimientos y las especulaciones que a día de hoy rodean a estas dos grandes estrellas. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este viaje por el fascinante mundo de los rumores y las realidades del espectáculo. Ahora, y esto es lo más importante para nosotros, me encantaría conocer su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando entre ellos? ¿Es una reconciliación, una amistad fortalecida, un simple encuentro fortuito, o quizás algo completamente inesperado? Déjenme sus teorías, sus comentarios, sus opiniones más profundas en la sección de abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido tan intrigante y emocionante como a nosotros, por favor, no olviden darle un enorme me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fervientes admiradores de Can Yaman y Demet Özdemir, o simplemente que disfrutan del vibrante y cautivador mundo del entretenimiento turco. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más, con el corazón en la mano, a suscribirse a nuestro canal y a activar esa campanita para asegurarse de no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. El contenido que estamos preparando es de altísimo nivel. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más noticias, más análisis y más emociones. Adiós y hasta la próxima.